tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Rossi, soy kinesiólogo, soy docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes y les doy la más cordial bienvenida a este último conversatorio donde estamos cerrando un ciclo que hemos tenido durante todo el mes de diciembre a distintos invitados en relación a distintas temáticas que nos ligan a la kinesiología. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el profesor Jorge Díaz, y también estará acompañándonos Karina Sapunar en representación de los estudiantes de Escuela de Kinesiología de la Universidad de los Andes. Bueno, estas jornadas, está más decirlo, que son organizadas por la Escuela de Kinesiología junto con el Centro de Estudiantes, y aprovecho también de pedirles, por favor, que llenen una encuesta una vez finalizado el conversatorio, donde pueden hacer sugerencias en relación a las próximas actividades, pueden hacer comentarios, todo lo que ustedes quieran decirnos será bienvenido y se lo agradeceremos de antemano. Bueno, para iniciar este conversatorio voy a presentar al profesor Jorge Díaz. Él es kinesiólogo, es especialista en neurokinesiología, nivel avanzado en terapia física vestibular, donde ha realizado cursos muy exitosos en los últimos años. Actualmente él trabaja en Clínica METS y en el Instituto Caminar, donde es uno de los fundadores, además de ser docente de nuestra escuela. Profesor Jorge Díaz, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rafa? Karina, ¿qué tal? Bueno, un gusto, un placer por estar con ustedes en este conversatorio. Esperemos que sea muy entretenido y exitoso. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero darle la palabra a Karina, que va a iniciar el conversatorio haciendo algunas preguntas muy interesantes para el profesor. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la bienvenida igual a los que están reuniéndose ahora, se están conectando. Y para partir, como primera pregunta, profesor, me gustaría saber por qué decidió dedicarse a la neurorehabilitación y cómo llegó a esta área. Porque yo decidí dedicarme a esto. La verdad que yo no decidí dedicarme, la vida me llevó a esto. Eh, Tendré que contarle a ustedes un poco cómo surge. Yo me recibí a comienzos del año 82, en esa época, en esos años. En Chile había una crisis económica muy grande y la verdad es que, bueno, me recibí, tuve que empezar a trabajar en diferentes consultas y trabajando de todo, haciendo de todo, como kinesiólogo general. Así estuve durante 3 años, hasta que como al tercer año, en el año 85, luego de haber dejado un currículum, ahí me llamaron del Instituto de Neurocirugía, y bueno, quedé en el instituto y ahí estuve durante 30 años. O sea, la vida me llevó a esta área, de la cual estoy muy contento. La verdad es que yo si volviera atrás, yo ninguna duda que yo elegiría esto nuevamente, pero la verdad es que yo no lo elegí, me eligieron. Muchas gracias, profesor. Por otro lado, un poco más hablando de la experiencia clínica, ¿qué es lo que más lo ha marcado en su carrera? Relacionado con una experiencia clínica. Relacionado con la experiencia clínica. Qué buena pregunta, la verdad es que me ha marcado. A ver, en esta especialidad de la kinesiología nos toca ver pacientes neurológicos y muchas veces los problemas neurológicos son problemas a veces muy grandes, devastadores, por lo tanto llevan al paciente a vivir un verdadero drama. Y en este momento se me viene a la mente una serie de pacientes, la cual me tocó ver problemas tremendos que le ocurrieron. Voy a contar un caso, por ejemplo. Una enfermedad que yo la encuentro tremenda en la parte neurológica, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Una señora, porque es una enfermedad que va evolucionando muy rápido, que como ustedes saben muy bien, es una enfermedad que afecta básicamente el movimiento. El paciente siente, no tiene problemas cognitivos, es el movimiento en que se empieza a afectar tremendo el paciente sin mover absolutamente nada. ¿Ya? Y los pacientes generalmente mueren por problemas respiratorios. Y bueno, me tocó a mí vivir todo el proceso de una paciente y al final, bueno, ella obviamente muere de una neumonía.
y cómo tuve que diseñar, me acuerdo, una serie de trucos para poder manejar en ese momento los problemas respiratorios. Necesitaba que la paciente movilizara volúmenes para movilizar sus secreciones y descubrí que contándole chistes eh, movilizaba muy buenos volúmenes al intentar reírse y me dio muy buen resultado. Esa es la parte anecdótica de eso, pero fue muy triste al final como una persona muy inteligente empieza a perder todo el control de su movilidad y al final terminamos comunicándonos con movimientos del ojo. Solamente sí era, me acuerdo, una vez y no era 2 veces el parpadeo. Se ve mucho acá el sufrimiento humano en realidad y eso yo creo que son las cosas que más marcan en esta profesión, como uno aprende en alguna medida psicología empírica. Creo que este es un área que necesita mucho, mucho conocimiento de psicología, pues tenemos que enfrentar en nuestros pacientes muchas veces cosas que son muy duras como la pérdida y tenemos que tener un conocimiento para poder manejar la pérdida, no necesariamente para resolver nosotros los problemas, sino que para poder derivarlo de manera oportuna. Buena parte de nuestros pacientes también tienen problemas de depresiones encubiertas que se afecta el movimiento, especialmente los pacientes mayores con problemas cognitivos, que más encima tienen problemas de depresión, y que esta combinación hace que los pacientes sean caedores. Entonces tenemos que tener herramientas para que nosotros poder pesquisar eso y derivarlo de manera oportuna. Creo que bueno, me acordé de esas situaciones que son muy duras. Los niños, verlos sufrir también, quizá por eso no me dediqué al área infantil. Bueno, porque no quedé en un servicio infantil, pero a mí es muy doloroso y golpea mucho, y los colegas que están que seguramente acá presentes, que trabajan con niños, estarán de acuerdo en realidad. Trabajar con niños es durísimo, ver sufrir a un niño es difícil. Yo creo que el sufrimiento, yo creo que es lo que más marca en este tipo de, ¿cómo se llama?, de especialidad. Pero al mismo tiempo es bonito también la otra parte cuando uno ve resultados que son notables, como las personas se pueden rehabilitar después de periodos muchas veces largos de tratamiento, y los pacientes vuelven nuevamente a integrarse a la vida, a la sociedad, y a tener una vida de mejor calidad, mucho más rehabilitado. Oye, Jorge, bueno, en relación a esto último que cuentas, bueno, a mí también tengo una experiencia más que cercana. Mi papá falleció de ELA y la Wow. verdad que, sí, la verdad que es una enfermedad difícil de dudar y tener una experiencia de este tipo. Yo creo que a todos los que nos ha tocado estar de distintas veredas, más cercanos, menos cercanos, hemos aprendido mucho con este tipo de experiencia y yo obviamente que me llevo siempre lo mejor. Así que yo estoy siempre muy agradecido de todos los kinesiólogos dedicados al área de neuro, porque también me mostraron, yo era más chico igual, entonces me mostraron algo que yo desconocía completamente, y es la dedicación, el tiempo, la paciencia, porque es distinto a los que trabajamos en músculo esquelético, que de repente vemos resultados que son más o menos rápidos, pero más o menos uno va proyectando para dónde va la cosa. Y bueno, también a los que les interesa leer, hay un libro súper interesante que se llama Martes con mi viejo profesor, no sé si lo conoce, profesor, Yo no lo eh, conozco, que lo voy a cuenta leer. cuenta un poco la historia de un alumno de la universidad que tiene una relación muy cercana con su profesor, uno de sus mentores importantes que también sufre de ELA y lo acompaña en sus últimos meses, bueno, todos los martes de sus últimos meses para hablar de distintas cosas, de la familia, de la terapia, de cosas de todo estilo. Así que súper recomendable. Oye, Jorge, pasando a otra pregunta, quería que tú me contaras un poco cómo ha sido tu formación, porque yo sé que tú fuiste profesor mío, yo te tuve en la Finisterra como profesor y yo sé que tú tienes una formación bastante larga, entonces cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso de formación, de los estudios que has hecho
y cómo también llegaste a convertirte en un terapeuta vestibular, que es algo también bastante novedoso todavía acá. Bueno, mira, mi formación parte sin ninguna duda del momento que entré al Instituto de Neurocirugía. Yo creo que lo que nos dedicamos a la clínica, yo creo que la principal fuente de formación son nuestros pacientes. Creo que ahí parte mi formación. La segunda etapa, yo creo que de mi formación fue cuando hice en Chile acá el curso de BOAT, el básico de BOAT. Hasta ese entonces, la mayoría de los kinesiólogos teníamos un enfoque para manejar a nuestros pacientes bastante disgregado. Y este enfoque de BOAT empieza a ordenar, ¿no? Nos da una estructura básica. Yo siempre le cuento a mi alumno que en realidad fue como haber subido una colina y ver desde arriba el panorama del valle, y me di cuenta de todas las cosas que me faltaban y las cosas que tenía. Entonces eso me aclaró un poco mucho más esta cosa. Yo destaco también, por lo menos mi formación personal, algo que es un libro muy básico que yo todavía lo tengo como libro de referencia en mi ramo, que es El Motor Control de Chung Woo Kook. Ese es un libro que es muy, que fue justamente en la época del curso BOAT cuando llegó a mis manos, y me estructuró de muy buena manera. Yo creo que me ayudó mucho ese libro a estructurarme hacia dónde hay que apuntar, cómo tengo que ordenarme en el conocimiento. Después hubo otro libro también que fue para mí importante, que es el libro de Control de Aprendizaje Motor de Smith-Ali. Y la mirada conductual del movimiento, que en realidad me dio una mirada y me fue profundizando lo que yo estaba leyendo en el libro del Motor Control. Sin ninguna duda que el Kandel también, que surge también en esa misma época, el neurociencia de Kandel también fue la gran fuente de conocimiento de la neurociencia, que también iba complementando toda aquella estructura que yo ya me había formado en este curso básico de BOAT y en este libro del control motor. También hice una serie de cursos, cuando llegaban a Chile, una serie de cursos avanzados de BOAT, que también me ayudaron muchísimo en esa época, pero poco a poco también me fui abriendo mucho más hacia el conocimiento ya más de la neurociencia. No es que haya dejado los conocimientos de BOAT, sino que me fui abriendo mucho más hacia la mirada a la neurociencia, a las explicaciones que empieza a dar la neurociencia del movimiento humano. Porque es coincidente con que desde esos años hasta ahora la neurociencia tenía un crecimiento explosivo. En realidad es impresionante cómo la neurociencia ha crecido últimamente. Por ahí escuché a un médico cuando yo estaba en neurocirugía, luego de una conferencia que él dio, decir que el siglo XX fue el siglo de la física y el siglo XXI es el siglo del cerebro. Entonces, y eso se manifiesta ahora con el volumen impresionante que hay sobre publicaciones en relación al conocimiento del cerebro, que nos ayuda a nosotros los kinesiólogos dando una base muy buena con respecto al control del movimiento. Posteriormente viene el tema vestibular, y esto surgió en Argentina. En realidad yo estaba en Argentina en un curso de Fey Horak, la primera vez que venía Fey Horak a Chile, a Latinoamérica, a Latinoamérica fue cuando vino ella, y en su exposición me llamó mucho la atención, la verdad que a todos los que estábamos ahí, que éramos todos kinesiólogos neurológicos, nos llamó mucho la atención lo que ella nos mencionó de la importancia del sistema vestibular y cómo una buena cantidad de pacientes neurológicos, especialmente con accidente cerebrovascular, tenían problemas vestibulares. Pues yo la verdad que el sistema vestibular hasta esa época yo no pasaba de largo, era un sistema que sí existía, pero no estaba en mis evaluaciones, porque no sabía mucho sobre el tema del sistema vestibular. Y bueno, y ahí yo estaba en ese curso junto a mi amigo Alejandro Mercado, quien ya había hecho el curso vestibular, y bueno, y con él
ya tenía contacto en Argentina, y con Alejandro hicimos los contactos como para traer estos conocimientos a Chile, y nosotros empezamos a traer a profesor argentino que ya llevaba una buena cantidad de años, Daniel Verdecchia, que lleva una buena cantidad de años haciendo esto, y trajimos a Daniel a Chile a hacer el curso de terapia física vestibular. Y bueno, y ahí me fui metiendo más en eso, y la verdad es que mi famoso puzzle, o mejor dicho, esos vacíos que yo le mencionaba a ustedes, que yo visualizaba desde la colina, se fueron llenando muchísimo, y la verdad es que el curso de vestibular me complementó mucho el conocimiento del control del movimiento. Más o menos eso ha sido un poco el recorrido de lo mío. Ah, excelente, excelente. Bueno, yo creo que queda de manifiesto a todos los que hemos empezado hace mucho menos años que tú este recorrido como kinesiólogos, que es eso, es siempre estar buscando, siempre estar leyendo cursos, actualizaciones y nunca parar. Yo creo que nunca se termina de aprender. Uno de los temas que hablaste tú, las neurociencias, hoy día el músculo esquelético está pegando muy, muy fuerte. De hecho, este año ha sido una oportunidad también para aprender un poquito más, y ahí te voy a preguntar un poquito más adelante, vamos a entrar en ese tema, en relación al área musculoesquelética. Bueno, antes de continuar, pedir las disculpas porque estamos con problemas con el link de acceso, entonces estamos tratando de regularizar ese tema. Se envió por el chat para que lo envíen a sus conocidos que no han podido entrar. Y bueno, también le doy la bienvenida a los que se sumaron un poquito más tarde. Aprovecho de recordarles que estamos con el profesor Jorge Díaz, con Karina Sapunar, en representación de los alumnos de la Escuela de Kinesiología. Y recordarles nuevamente que por favor llenen la encuesta una vez finalizado el conversatorio. Bueno, moviéndonos hacia adelante, quiero dejar a Karina también con la próxima pregunta. Karina. Muchas gracias. Bueno, profe, ya nos comentó un poco acerca de su trayectoria, la cual particularmente me ha gustado mucho. Realmente, uno que está en tercero o cuarto año dice, oh, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo llegar a esa meta? Entonces, muy interesante saber que muchas veces los caminos de la vida nos llevan al lugar donde tenemos que estar. Así que muy interesante su experiencia. Y también muy lado a la pregunta anterior, quería preguntar, a lo largo de los años, ¿cuáles han sido los mayores avances en la neurokinesiología? Y además, ¿cómo se ven estos avances hacia el futuro? ¿Qué nuevos avances podemos tener? Bueno, yo creo que los grandes avances a través de los años de la neurokinesiología, yo creo que ha sido la evolución de los propios kinesiólogos, sin ninguna duda. La neurokinesiología, o mejor dicho, la kinesiología que se dedicaba a los pacientes neurológicos a mediados del siglo XX, es muy distinto, completamente distinto ahora. En realidad, los kinesiólogos le hablábamos en un lenguaje, o sea, veíamos que todo el tema estaba centrado en los músculos y nos centrábamos solamente en el músculo. Entonces, hasta que alguien por ahí dijo que al cerebro hay que hablarle en su idioma, y empezamos a comprender un poco más de manera conductual. Y ahí surgen las escuelas, ¿ya? Y bueno, las escuelas se fueron desarrollando. Me refiero a escuelas a los diferentes enfoques terapéuticos, por ejemplo, el que mencioné recién, que es Boba, por ejemplo. Y bueno, y empezamos en la medida que la ciencia nos iba regalando el conocimiento, en la medida de que iban pasando las generaciones, íbamos subiendo escalas, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, creo yo, que mi generación, yo creo que le dio un poco de orden a esto, en realidad, a este tema de la neurokinesiología, pero hay una generación que viene detrás, que muchos de ellos son alumnos míos, y que actualmente son doctores en neurociencia. Hay una gran cantidad de doctores de neurociencia chilenos, y yo creo que ellos están abriendo un camino maravilloso, yo creo. Sería maravilloso ver que yo creo que se está viendo, pero ver una unión entre estos doctores junto a los clínicos, para hacer un trabajo de dar respuesta a todas esas preguntas que van surgiendo en la clínica, una cantidad enorme de respuestas. El paciente a uno le coloca interrogantes día a día. Yo creo que eso, en realidad, creo que ha sido una de las grandes cosas que ocurrió en la neurokinesiología últimamente, que es cómo ha ido evolucionando el recurso humano. Quisiera colocar ahí
un ejemplo de administración, el recurso humano. Yo creo que el recurso humano ha tenido un tremendo crecimiento y a mí me encanta ver, vuelvo a insistir, me encanta ver y saber cada día hay más gente joven que se está dedicando a la neurociencia, haciendo magíster y haciendo doctorado. Eso es muy interesante. Ahora, ¿qué se nos viene encima? Se nos vienen cosas muy interesantes. Explicaba recién que la neurociencia nos permitió a nosotros también entender de mejor manera cómo nos movemos. O sea, falta mucho, yo creo, para poderlo comprender cómo funciona realmente el cerebro, pero nos ha explicado mucho también, hay que reconocerlo. Entonces, eso nos ha permitido comprender más cómo nos movemos, o sea, el control motor, y también nos ha permitido entender más cómo el cerebro aprende, o sea, el aprendizaje motor. Y ha ido modificando muchísimas de nuestras intervenciones porque ahora vamos sabiendo más de cómo el cerebro aprende. Entonces, yo creo que hacia el futuro, en la medida que se va conociendo más el cerebro, se va a saber más cómo el cerebro aprende, cómo funciona el cerebro. Yo creo que eso es lo que se espera, para mi gusto, como un punto importante en el futuro. Otro punto importante que nosotros no podemos estar ajenos es lo que se nos viene encima con la robótica. Yo creo que la robótica ya está en la neurorehabilitación. Y la robótica yo creo que es otra cosa que es tremendamente interesante, que yo creo que los kinesiólogos no podemos ser espectadores de eso, sino que tenemos que estar metidos a eso y ser parte en estos procesos. Y el otro tema que es muy interesante, que es la interfase hombre-máquina. En realidad, que es otra cosa que también los kinesiólogos tenemos que conocer muchísimo de cómo funciona el cerebro para entender los modelos internos del cerebro relacionado al movimiento. En mi opinión, creo que esas son las tres cosas más importantes que se nos vienen en el futuro. Excelente, Jorge. Bueno, dentro de lo último que mencionabas, nosotros ahí en el ramo de deporte y discapacidad, en la parte de amputados, vemos un poquito esto, lo que es la biónica, la interacción entre la máquina y el ser humano, y cómo a futuro los profesores, por ejemplo, de MIT, buscan que nosotros seamos extensión de máquina a través de conexiones a nivel central. Eso es lo que proyectan ellos algún día. Oye, bueno, entrando a temas ya de patologías neurológicas. ¿Tú has observado cambios en Chile en relación a la incidencia de algunas patologías? ¿Ha aumentado una, ha bajado la otra? ¿Cómo has visto que ha evolucionado en los últimos años el tema de patologías neurológicas? A ver, mira, lo que me llama la atención a las patologías neurológicas, a ver, como cambio, dices tú, a ver, es la mayor incidencia de gente joven con accidente vascular, es una cosa que llama la atención. Eso en mi época era muy común, y, digo mi época, cuando estaba en neurocirugía, trabajaba hace 20, 30 años atrás, los accidentes vasculares eran propios de personas por sobre 45, 50 años. Ahora se ven gente mucho más joven, de 30 años, 35 años, con accidente cerebrovascular. Es una cosa que me llama la atención. La otra cosa que me llama la atención también es cómo la participación nuestra como kinesiólogo en algunas enfermedades ha generado una mayor confianza de parte de los médicos en su derivación, porque han visto la importancia de cómo la kinesiología, el movimiento, el ejercicio, etcétera, en realidad impacta sobre esos pacientes. Me estoy refiriendo especialmente en la enfermedad de Parkinson. Hace muchos años la enfermedad de Parkinson, la mirada del médico era bastante ominosa. En general, en todas las enfermedades neurológicas. Pero especialmente en el Parkinson, en realidad los médicos se centraban exclusivamente en la administración de medicamentos y el paciente con Parkinson se manejaba especialmente con medicamentos. Actualmente los médicos especialistas en realidad están derivando mucho más al paciente, porque en realidad la evidencia ha mostrado que mientras más precozmente se detecte, se haga el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, y más precozmente, por lo tanto, se inicie con una terapia física, con un trabajo bien específico en la enfermedad de Parkinson, los resultados son muy buenos. Es decir, el propósito acá es comprimir la morbilidad. Sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, tiene un progreso neurodegenerativo.
no vamos a mejorar, a revertir el proceso, pero sí se puede comprimir la morbilidad de tal manera que la calidad de vida del paciente también va a ser mejor. Pero para eso se requiere un diagnóstico precoz y un tratamiento kinesiológico bien orientado, realizado de manera precoz. Creo que eso es, digamos, se me ocurre a mí acá algo que es un cambio muy importante. Eso mismo también se puede trasladar también a otra enfermedad neurodegenerativa como es el Alzheimer. En realidad, un tratamiento kinesiológico bien orientado en la enfermedad de Alzheimer también se puede lograr comprimir adecuadamente la morbilidad en esos tipos de pacientes, mejorando no solamente aspectos que son motores, sino que mejorando también aspectos que son cognitivos a través de la realización del ejercicio de la actividad física. Oye, bueno, excelente, Jorge. Bueno, quería hacer un intermedio, un par de preguntas sobre lo que habías comentado. Primero, ¿por qué crees tú que has adelantado la edad o hay gente más joven con accidentes vasculares? Eso es lo primero. ¿Y cómo ves tú la terapia física en patologías que antes no se consideraba? Tú mismo dijiste el Parkinson, el Alzheimer. ¿Cómo ves el rol ahora de la kinesiología en ese tipo de patologías? Con respecto a la causa, la verdad es que, bueno, por lo que yo he escuchado a los médicos decir, en realidad tiene que ver con estrés, tiene que ver con el uso de droga también. ¿Ya? Y es que ha generado que, ¿cómo se llama?, que se produzca de manera más precoz en gente joven el accidente vascular. Con respecto a, tú me preguntabas al Parkinson, el éxito del Parkinson, bueno, yo me dedico bastante a eso. Y en realidad es sorprendente cómo los pacientes con Parkinson, en realidad con terapia realizada de manera precoz, algunos no tan precoz, también dan muy buen resultado. Ahora, aquí es importante también el trabajo en equipo, que necesito también destacar acá. El paciente con Parkinson, tenemos que nosotros como kinesiólogos tener el criterio para saber sobre qué paciente vamos a tratar. Por ejemplo, si recibir un paciente que tiene una disquinesia, es decir, estos movimientos anormales, no podemos tratar a ese paciente, tenemos que enviarlo al médico para que el médico regule el tratamiento y nos deje el paciente en condiciones de ser tratado. O el caso al revés, que el paciente esté en etapa off, es decir, un paciente que está rígido, en realidad es muy complicado tratarlo. Necesitamos ahí un buen manejo medicamentoso para poder tratar a esos pacientes. Eso es muy importante. También es importante a esos pacientes, a ver, nuestra mirada como kinesiólogo, nosotros siempre apuntamos a las actividades funcionales, a mejorar, a recuperar actividades funcionales. Me refiero a toda la actividad de la vida diaria, básica, por ejemplo, instrumentales. Pero eso es un medio, siempre debemos verlo como un medio los kinesiólogos. Porque el fin último que ese paciente recupere su participación social. Y ahí es muy importante también trabajar de la mano con otros profesionales, como son los terapeutas ocupacionales. Es muy importante también tener una muy buena conexión con otros profesionales, también con fonoaudiólogos, por ejemplo. El otro día leía, me pareció muy interesante lo que está ocurriendo a raíz del COVID, cómo ha habido una comunión maravillosa entre los kinesiólogos, tú que trabajáis, parece Rafa, en el tema respiratorio, también a veces, no sé si se lo escuché a alguien respiratorio, a raíz del COVID, junto con los fonoaudiólogos, el tema de la deglución, el manejo de la deglución y la terapia física respiratoria. Yo creo que esa es una mirada también que los kinesiólogos tenemos que dar un paso también más allá y entender que nuestro trabajo se ve tremendamente potenciado cuando lo extendemos hacia pensar que tenemos que hacerlo junto a otros profesionales, complementarnos con ellos y para conseguir conseguir resultados muchísimo mejores. Excelente. Bueno, dentro de los temas que queríamos conversar contigo, bueno, tú tocaste algo y Karina va a ser la próxima pregunta en relación a lo que estamos viendo hoy y lo conversamos un poquito antes de iniciar la conversación el día de hoy. Lo que se viene ahora en esta segunda ola de la pandemia, que la verdad que nos ha tenido todo el año con dolor de cabeza,
reinventándonos todo en relación a las cosas que podemos hacer y no hacer. Bueno, pero el mensaje es todavía seguir cuidándose, esto todavía no está completamente superado, todo lo contrario, se viene un segundo brote, así que el mensaje para todos es seguir cuidándose. Así que, bueno, Karina, dale nomás con la próxima pregunta al profesor. Profesor, respecto a esto de la pandemia, lo que ha sido este 2020, también ha afectado nuestras vidas, no sé, en mi caso, como estudiante, y me gustaría saber usted cómo fue los efectos que tuvieron esta pandemia en su trabajo, tanto lo negativo como lo positivo, porque igual hay que destacar que ha pasado cosas buenas dentro de lo muy malo que ha sido este suceso. La pregunta, Karina, que tú me has hecho es una pregunta para un webinar completo, creo yo. En realidad, yo creo que tendría yo creo que apreciaciones distintas si hacemos ahora esta respuesta y si la hacemos en un año, 2 años más, cuando esto haya pasado. Yo creo que la causa, lo que ha significado esta pandemia, yo creo que siento que todavía no logramos captar su real magnitud de las consecuencias de todo esto. Pero sí podríamos aproximar algunas cosas. Yo te voy a responder desde 2 áreas en las cuales yo me desempeño. En primer lugar, como clínico, kinesiólogo clínico, y por otro lado, como docente. Como docente, en realidad, la verdad, que ha tenido cosas que son favorables y cosas que no son muy favorables. Dentro de lo favorable, yo creo que esto nos ha permitido a nosotros conocer una modalidad de hacer docencia distinta, en la cual, en primer lugar, se hace a distancia, en segundo lugar, se aprende a usar plataformas para esto. Eso yo lo encontraba fascinante, la verdad es que a mí me encanta Canvas, la que tenemos en nuestra universidad. A mí me ha encantado. Yo no tengo muchas críticas a Canvas, yo encuentro que Canvas es una plataforma maravillosa para hacer docencia. Y eso uno inmediatamente extiende, y cuando piensa en hacer algún curso de posgrado, en realidad uno se da cuenta que a lo mejor no va a ser necesario hacer un curso posgrado de muchos días, porque perfectamente se puede hacer un curso de posgrado online, todo lo que es la parte dura, teórica, toda aquella parte en la cual uno puede hacer foros, por ejemplo, eso perfectamente se hace a través de las plataformas. ¿Okay? Incluso otras pruebas, se puede hacer pruebas online, no hay ningún problema, prueba de desarrollo, se puede hacer por esa vía. Pero hay otra cosa indudablemente que no podemos hacer online, que cuesta muchísimo, que es toda la parte procedimental, cómo enseñar al alumno la parte procedimental. Y esa parte perfectamente se puede hacer, pero se puede hacer en menos días. Entonces los cursos que a lo mejor eran cursos de una semana completa, perfectamente pueden ser cursos a lo mejor que pueden ser de 4 días online y puede ser 3 días de manera procedimental, pero eso es relativo. Pero y eso abarata los costos, optimiza los tiempos, especialmente de las personas que toman el curso. Ya, lo negativo de esto ha sido, la verdad de las cosas, que el cansancio de ustedes. La verdad es que al comienzo de la pandemia me tocaba a mí conversar con ustedes y estaban cansados, estaban estresados con esta cosa, con esta modalidad. Y eso cuesta bastante en realidad. Cuando uno empatiza con el alumno en ese sentido, en realidad, pucha, me dice que lata aquí esta cuestión, porque el alumno quiere aprender, pero se ve limitado con esta cosa. Yo creo que eso para mí ha sido el principal problema, digamos, más bien lo que le pasa a usted. Pero yo en ese sentido yo encuentro que ha sido muy favorable. Ahora, desde el punto de vista como kinesiólogo clínico, la cosa es bastante similar, porque en realidad pensar en hacer la telekinesiología, o sea, una kinesiología remota, antes de la pandemia, yo creo que especialmente la gente de nuestra área, que estamos acostumbrados a estar encima del paciente, tocar el paciente, manejar el paciente, era como algo lejano, una cosa muy difícil de pensar que podría ser posible. Sin embargo, la necesidad nos llevó a tener que hacerlo. Y bueno, se aprendieron muchas cosas en el camino. Bueno, en el caso mío me tocó, yo aprendí no solamente mi experiencia, sino que también entrando a los cursos, webinars relacionados a la telekinesiología y escuchar la experiencia de otros colegas que sí ya llevaban un tiempo, por ejemplo los australianos, ellos ya llevan un tiempo haciendo esto, porque en realidad esta modalidad de la
kinesiología a distancia, esta terapia, ellos ya la tenían desde antes ya, y la habían desarrollado. Y es muy interesante escuchar su experiencia, que me nutrió bastante a mí, y además uniéndola con mi experiencia personal. Entonces, en conclusión, con respecto a la parte clínica, me di cuenta de que hay pacientes que aplican para la telekinesiología 100%. Hay otros pacientes que no aplican. No se puede hacer, no podríamos hacer una telekinesiología. Pero hay otros pacientes que pueden hacerse una telekinesiología, o podríamos llamar una kinesiología híbrida, o sea, hacer un trabajo presencial y hacer un trabajo online. Voy a emitir un juicio, una opinión. Creo yo que la kinesiología en general va hacia la kinesiología, yo diría que híbrida, porque hay una parte que es presencial necesaria, que es la evaluación inicial, el conocimiento del paciente. Quizá las primeras sesiones también son necesarios estar presente con el paciente, pero todos sabemos que después entramos en una etapa en la cual hay una serie de procedimientos que se les pueden enseñar a la familia, al cuidador, y el paciente puede hacerlo a través de ello y nosotros guiándolo a distancia. Y después uno puede ir y reevaluar in situ eso. Yo creo que la kinesiología, quizás me voy a entusiasmar y me voy a extender más allá, yo creo que la salud en general va a empezar a realizarse de esta manera híbrida. Eso te podría comentar con respecto a la pandemia. Y lo negativo en la parte clínica, bueno, lo negativo básicamente es que hay ciertos pacientes que fueron muy difíciles de poder atender a distancia. Y el aprendizaje y toda la parte negativa también, es todos los chascarros que a uno le pasan cuando en este proceso de aprendizaje, que lo tuvieron que vivir los pacientes. Por ejemplo, se te caía la señal y tú te indignabas tú con tu proveedor de ¿cómo se llama?, de internet, porque se te caía la señal estaba cortada, y después ya conectémonos con el celular. Oye, al final las sesiones eran eternas, y yo me estresaba mucho porque en realidad el paciente lo notaba también estresado. Pero bueno, visto la distancia, después del pasado eso, yo creo que fue parte de este proceso de aprendizaje. Oye, excelente experiencia, Jorge. Bueno, en relación a la telerehabilitación, yo también estoy completamente de acuerdo contigo. En la clínica este año se aceleró ese proceso y se instauró la telemedicina, y por lo menos la parte musculoesquelético, la verdad que ha sido bastante positiva la respuesta, y yo creo que también estoy de acuerdo contigo, hay muchos pacientes que perfectamente se pueden manejar a distancia. Y también están las aplicaciones que nos han permitido mantener un seguimiento, entregar ejercicios. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta que llegó para quedarse. Y tal como dices tú, en Australia ya hay estudios que muestran los beneficios en pacientes, por ejemplo, con patologías crónicas de cadera, de rodilla. Por lo tanto, perfectamente puede funcionar. Oye, mira, están llegando algunas preguntas desde Venezuela, si es que no me equivoco. Hilton pregunta, ¿algunas ideas o sugerencias para terapia y estímulos del sistema vestibular en atletas sanos? Mira, buenísima pregunta. Qué buena pregunta. En atletas sanos, estimular el sistema vestibular. Voy a intentar responder, yo no he hecho nunca eso, pero voy a intentar de inferir una respuesta. A ver, una buena manera sería de entregarle en una determinada actividad al sistema vestibular la mayor cantidad de participación. Por ejemplo, ¿qué es lo que haríamos ahí? Una actividad partiendo por un piso complaciente, por ejemplo. ¿Ya? Al atleta, darle una actividad en un piso complaciente. Al colocarlo sobre un piso complaciente, le estamos quitando o estamos perturbando el input somatosensorial. Y si le agregamos a esto una perturbación visual, estamos dejando que el sistema, una determinada actividad funcional, deportiva en este caso, tome un papel importante el sistema vestibular. Entonces, si se trata de un paciente ahí, se puede colocar unos lentes que yo creo que, no sé si ustedes todos los conocen, que se llaman strobe glass. Son unos lentes que si yo tuviera que
ejemplificarlo acá, es un lente que el paciente o la persona al colocárselo empiezan a tener una visión de la realidad, del entorno que están viendo de esta manera, o sea, no hay visión y después se abre y hay una determinada frecuencia. Entonces ahí estamos haciendo una verdadera perturbación visual, más esta perturbación somatosensorial a través de este piso complaciente, estamos entregando una gran actividad al sistema vestibular. Y si más encima le agregamos también esa actividad o movimientos de cabeza, por ejemplo, muchos movimientos de cabeza hacia arriba, hacia abajo, por ejemplo, como puede ser en el caso de los bailarines. En los bailarines el sistema vestibular se estimula muchísimo. Se ha visto en la gente que baila ballet, se ha visto que hay un área del cerebro que es el hipocampo, y esa área está mucho más grande, ¿me entienden? Más desarrollada en los bailarines. Como así también, para poder inferir esto, se ha visto que en aquellas personas que tienen una hipofunción vestibular bilateral, o sea, los sistemas vestibulares de ambos lados no están funcionando, se ha visto que al revés el hipocampo es más chico. Entonces, no sé si estoy dando respuesta, perturbación de la somatosensación, ¿te fijas? Perturbación visual a través de estos choclas y también mucho movimiento, también actividad con mucho movimiento de la cabeza. Oye, excelente, Jorge, muy buena pregunta y muy buena la respuesta. De hecho, puse en el chat de todos, puse una marca que es Senaptec, que tiene los lentes estroboscópicos para que la gente que no los conoce los pueda revisar. Y hay distintos lentes estroboscópicos, también se utilizan hoy en día mucho en músculo esquelético, se pueden utilizar con aplicaciones, entonces uno puede quitar parcialmente, puede quitar totalmente, uno puede programar cuánto tiempo, etcétera. Y muy interesante. Disculpa, Rafa. Sí, dale nomás. Disculpa, Rafa. Bueno, los lentes estos lentes, estos strobe glass, en realidad son lentes que tienen un valor y no son tan fáciles de conseguir. Nosotros en Neurokine, cuando queremos hacer esta perturbación visual, lo hacemos, como decimos acá en Chile, a la chilena, y usamos unos lentes, los clásicos lentes que se usan para realizar alguna actividad, por ejemplo, como carpintería, ya unos lentes de plástico grande, y el gel del ultrasonido se lo colocamos en, ¿cómo se llama?, los lentes por delante, y eso hace que se perturbe la visión. Es una manera más barata también de hacer esta perturbación visual. Aquí lo importante no es suprimir la visión, porque es mucho más perturbador para el cerebro ¿cómo se llama?, la perturbación visual que la interrupción visual. Por eso es importante usar estos lentes como el último que mencioné, a la chilena, o la venezolana, no sé, o la latinoamericana, podemos decirlo así, y estos glass. Disculpa, Rafa, dale. No, excelente. Oye, están llegando algunas preguntas. Aprovecho a todos los participantes que envíen sus preguntas en la sección solamente de pregunta y respuesta, porque ahí nos queda más claro todo. Gustavo Sánchez está preguntando, en un caso de un paciente joven que tenga vértigo, ¿qué tipo de terapia vestibular se puede aplicar? Mira, y lo más importante cuando una persona tiene un vértigo es tratar de ver cuál es la causa del vértigo, porque el vértigo es de origen vestibular, obviamente, pero en realidad aquí es muy importante ver la causa. Son muchas las causas por las cuales se puede producir un vértigo. Desde el famoso vértigo posicional paroxístico benigno, que todo el mundo lo conoce por las piedrecitas que se salen del oído, en el oído interno, en el utrículo, se meten en los canales semicirculares y producen un vértigo. Este vértigo tiene ciertas características, que es un vértigo de corta duración, pero también hay otras personas que tienen vértigo, por ejemplo, porque se produce una desaferentación o una pérdida de uno de los nervios vestibulares, y hay un desequilibrio entre los dos sistemas vestibulares que también lleva vértigo. Hay una enfermedad también que se llama Menier, también produce vértigo. Hay enfermedades centrales también que llevan al vértigo, como por ejemplo una migraña, por ejemplo, una migraña vestibular puede también llevar un vértigo. Entonces yo creo, en resumen, es muy importante acá la identificación del
de la causa, y ahí es importante el médico experto. Tiene que ser un médico experto, un otorrino o neurólogo, neurotólogo, experto en el sistema vestibular. Yo creo que eso es muy importante, porque eso también a nosotros nos va a orientar de mejor manera de cómo vamos a apuntar la terapia física vestibular. Excelente, buenísimo. Oye, Jorge, yo te quiero llevar a otra área, te quiero sacar de tu área, pero de ahí vamos a volver a tu área, ¿ya? Mira, entrando en la parte de rehabilitación musculoesquelética, en los últimos años había un acercamiento importante a las neurociencias, ¿ya? Sobre todo en mi caso personal, yo trabajo mucho con pacientes en rehabilitación del ligamento cruzado anterior. Yo sé que allá en METS también con el profesor Ronnie Silvestre han integrado mucho los conceptos de neurociencia de aprendizaje motor. Obviamente que sabemos que el sistema somatosensorial se ve muy afectado porque el ligamento está lleno de mecanorreceptores que nos dan input en relación a posición, etcétera, y nosotros súbitamente perdemos esta aferencia y nos vemos solamente con el input visual y el input vestibular. Entonces, yo quería preguntarte, ¿por qué crees tú que recién ahora estamos incluyendo el área de neurociencia cuando siempre ha estado en el área musculoesquelética? Y no sé si has tenido alguna experiencia en el área musculoesquelética, con rehabilitación, por ejemplo, de ligamento cruzado o otro tipo de lesiones que te haya preguntado algún colega o alguna experiencia que tengas en esta área. Mira, yo creo que la kinesiología poco a poco va a ir caminando hacia la integralidad. Yo creo que tener la visión integral es clave en el kinesiólogo. Eso para comenzar la respuesta, pero quiero ejemplificar un poco por qué está ocurriendo eso, porque esa es tu pregunta, por qué está ocurriendo esta mirada más desde el mundo musculoesquelético hacia la neurociencia. Mira, yo creo que, y voy a contarlo tal como muchas veces se lo cuento a mis alumnos o como lo he conversado con muchos colegas, como yo veo este cuento. Yo creo que el conocimiento que se ha tenido del movimiento es complejo. Imagínate, hace muchos años, como yo explicaba ya recién, no era fácil de comprender el movimiento. Entonces empiezan a surgir de diferentes lados, ya sea del área musculoesquelética, en la parte neurológica, en diferentes lados, empiezan a surgir personas muy inteligentes, muy intuitivas, y muchas veces con bases conductuales importantes, y empiezan a comprender el movimiento desde su propia mirada. ¿Ok? Entonces era la época en que éramos más chamanes, ¿me entiendes tú? Es decir, yo tengo mi verdad, esta es mi verdad, ¿me entiendes? Entonces, y los chamanes, siempre los chamanes están en su reducto, te fijas, en la montaña, ¿te fijas? Estoy contando esta historia porque esto tiene que ver con una mirada que tengo yo a partir de diseñar un cuento para poder explicar esto. Entonces, y esto en todas las áreas, digamos, en la parte neurológica estamos llenos de chamanes, yo creo que a lo mejor yo también fui chamán en una época, ¿te fijas? Pero afortunadamente, empieza a llover conocimiento y la ciencia se empieza a abrir, y toda la ciencia de la biomecánica, la física, la biomecánica, la neurociencia, y esta ciencia que da la explicación conductual del movimiento, te fijas, se empieza a abrir y todos los chamanes empezamos, yo creo que todos a bajar, empezamos a bajar de la montaña, y yo creo que nos hemos empezado a juntar en la ladera del valle. Y ahí estamos ya empezando con cierta timidez al comienzo y desconfianza, estamos empezando a conversar. Y nos dimos cuenta que el otro tiene una verdad, que me sirve a mí. ¿Te fijas? Y yo creo que la kinesiología poco a poco está empezando a entender eso. Que el otro también tiene su verdad. A mí, por ejemplo, como kinesiólogo neurológico, hay cosas que la biomecánica me ha enseñado mucho, me ha servido mucho. ¿Te fijas? Así también como lo que tú estás diciendo, la gente del mundo biomecánico está entendiendo eso, pero porque el conocimiento está ahí, ¿te fijas? Y lo está mirando, ¿te fijas? Y por eso está ocurriendo.
Ahora, esto yo lo encuentro maravilloso, porque esto va a cambiar la carrera, va a cambiar la kinesiología, la va a llevar hacia una integralidad, donde los kinesiólogos seamos capaces de entender el movimiento, no necesariamente desde la mirada neuroquine, desde la mirada musculoesquelética o de la mirada, no sé, cardiorrespiratoria, ¿te fijas? Yo creo que vamos a llegar, y yo creo que vamos camino allá, y yo lo estoy observando eso, lo estoy observando en nuestra universidad, lo estoy observando en otras universidades y en el mundo entero. Yo creo que estamos en el valle, yo creo que estamos conversando. Ahora, ¿por qué la neurociencia? Es por lo que yo dije al comienzo, es porque el desarrollo del conocimiento del cerebro ha sido explosivo, ha sido brutal en los últimos años. Y por eso nos ha enseñado todas estas cosas. Créeme que la gente que nos dedicamos a la parte de neuro, en realidad, cuando yo comencé, no había mucho conocimiento de esto, pero ahora sí lo tenemos a mano. Pero yo creo que básicamente es por eso. Yo creo que también la ingeniería, la física, está enseñando muchísimo. Es cuestión de ver ahora cómo se están construyendo los robots. Y eso lo están haciendo ingenieros. Y lo están haciendo de la mano con neurocientíficos. En Japón, esto me tocó ver un programa en YouTube y como hay muchos científicos de la neurociencia trabajando en conjunto con los ingenieros haciendo los robots, que ahora tú los ves, son seres humanos que asustan por nuestra integridad futura. Oye, excelente. Bueno, ojalá podamos seguir esta línea. Yo creo que es clave para seguir creciendo, para seguir dando pasos en relación a la rehabilitación y beneficio también de nuestros pacientes. Los temas, por ejemplo, de tareas duales, foco externo, aprendizaje implícito y explícito, cosas que yo escuchaba en neuro. Y ahora los veo en artículos de rehabilitación en músculo esquelético. Entonces, la verdad que la neurociencia está ahí y ayuda a entender mucho mejor los procesos de rehabilitación y optimiza de todas maneras los procesos de rehabilitación. Aunque muchas veces la gente dice, pero ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo lo veo? Pero se puede hablar de distintas formas, infinitas formas. Así que buenísimo. Oye, están llegando muchas preguntas, así que la Karina va a seguir con las preguntas para no latearte más con este tema. Vale, Karina. Bueno, profe, le tengo una pregunta antes de seguir leyendo la otra, que va muy ligada con lo que usted dijo acerca del kinesiólogo integral. Y también lo comentó, pero me gustaría saber por qué cree usted que ahora recién se generó este acercamiento entre las distintas áreas de la kinesiología. Bueno, un poco por lo mismo que le explicaba recién a Rafa, Karina. Yo creo que es por el crecimiento que hay del conocimiento en realidad. Es impresionante la cantidad ahora de conocimiento que hay en relación al movimiento. Yo me acuerdo que en mi época, cuando yo salí de la universidad, en realidad lo difícil era buscar información. Era muy difícil buscar información. Nosotros íbamos a la biblioteca, teníamos que ir a una ficha, que en realidad yo sé se las cuenta ahora, ustedes se reirían porque es prehistoria pura. Estaba en una fichita, yo no tenía que buscar esa información, hablaba con la bibliotecaria y había que ir a buscar un paper después de algunos días. ¿Te fijas? Entonces, y uno en esos años, más encima éramos, como te decía, un poco chamanes, trabajábamos muy solo, ¿te fijas? Cuando lo más maravilloso es siempre trabajar en equipo con colegas al lado que te brinden feedback, que te digan, oye, estás equivocado, o qué interesante tu idea, ¿te fijas? Eso es muy importante. En cambio ahora, Karina, la información es tanta la cantidad de información, que tú decís, pucha, ¿a qué hora esto lo voy a leer? ¿En qué momento lo voy a leer? Es demasiada la información, ¿te fijas? Entonces ahora yo creo que aquí va, no sé si voy a ser muy patudo con lo que voy a decir, pero aquí va a surgir una nueva ciencia. Es cómo, va a ser la ciencia que nos enseñe cómo administrar bien la información. Cómo administrar bien la información. Y ahí es muy importante tu interés, hacia dónde te quieres ir, te fijas, es muy importante el interés que tú tengas, hacia dónde tienes que ir para irte desarrollando. Es mucha la información que hay a todo nivel, a nivel de la ingeniería. La otra vez estuve viendo un paper que explica los modelos internos del cerebro y eso apunta a matemática, apunta a ecuaciones, y yo no estudié eso, voy a tener que empezar a estudiar matemática. Yo creo que los kinesiólogos vamos a tener que empezar a estudiar matemática.
yo creo que vamos a tener que programar, vamos a tener que hacer muchas de esas cosas, y tenemos que aprender matemáticas. El movimiento ya se está traduciendo en un lenguaje matemático, entonces no podemos quedarnos atrás en eso. O sea, es la información, yo creo que eso es, mucha información. Muchas gracias, profesor. Es verdad, cada día uno se da cuenta que tiene que aprender mucho más y que el conocimiento es infinito. Ahora sí nos quedan 2 preguntas de nuestros participantes. La primera es de Mirna Porras, que es, ¿cuál sería la diferencia entre trabajo que realiza un kinesiólogo a un fonoaudiólogo en el área vestibular? Una pregunta interesante. ¿Cuál sería el trabajo? Mira, tocaste un punto que es muy interesante y que tiene que ver, que se proyecta al futuro. Me explico. Pareciera ser que en el futuro, en realidad, lo que se va a privilegiar, más que una determinada profesión, es las competencias que tú tienes. ¿Tienes competencia para hacer esto? ¿Sí o no? ¿Te fijas? Pareciera ser que las carreras van apuntando hacia allá. En realidad, el tema de la parte vestibular en kinesiología en Chile tiene fecha. Fue cuando con mi colega y amigo Alejandro Mercado trajimos el curso aquí a Chile, que fue el 2015, si no me equivoco. Ya tiene el inicio, que empezamos a meternos en el tema vestibular aquí en Chile. Ya, no hace mucho eso, pero entiendo que los fonoaudiólogos han tenido ¿cómo se llama? Entrado en el tema vestibular con anterioridad. También lo hacen otros profesionales como los tecnólogos médicos. Ahora, el tema es cómo tú lo ves, por ejemplo, cómo nos calza a nosotros el tema vestibular como kinesiólogos. Nos calza perfecto, porque dentro del movimiento humano una parte es clave, que es todo el tema de la sensorialidad, que nos da los feedback, cómo nos movemos. Y básicamente en el movimiento humano, hay otros más, pero básicamente tenemos el sistema somatosensorial, tenemos el sistema visual y el sistema vestibular. Y este sistema vestibular nos cae perfecto. ¿Te fijas? Entonces tenemos una comprensión los kinesiólogos del sistema vestibular, te fijas, a partir de la conducta motora humana. No sé, a mí me complementó algo, ¿me entiendes tú? Yo no sé qué pasa con los fonoaudiólogos en ese sentido. Yo sé que hay fonoaudiólogos que se dedican a este tema vestibular. Entiendo, por ejemplo, que en Brasil la mitad de los terapeutas, me parece, no sé si estoy equivocado, pero una buena cantidad de los terapeutas vestibulares en Brasil son fonoaudiólogos. Ellos empezaron antes en esto. ¿Cuál es la diferencia con el kinesiólogo? La verdad que honestamente yo no lo sé, en realidad, cuál es la diferencia. Yo nada más que digo cuáles son las potencialidades, y eso quise decir cuáles son las potencialidades que tenemos el kinesiólogo. Que el sistema vestibular contribuye notablemente en el control del movimiento, y nosotros trabajamos en eso. Y bueno, pero a la larga, ¿quién va a manejar mejor el problema? Quien mejor tenga las competencias, quien más tenga la competencia en la rehabilitación vestibular. Muchas gracias, profe, por su respuesta. Ahora tenemos esta última pregunta de Josefina Mas-Haderman, que dice, en caso de los pacientes con Parkinson, ¿hay beneficios que pueda traer la terapia vestibular y qué tipo de terapia se puede aplicar? Muy buena pregunta. La verdad que yo creo que a ver, voy a responderlo un poquito más atrás. Yo, antes de conocer el sistema vestibular, créanme que para mí los ojos en el movimiento no existían. Teóricamente existían, pero no le da mucha importancia al tema de los ojos. La verdad que los ojos son claves. El movimiento de los ojos son claves. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema vestibular? Porque en la función vestibular hay una función que es fundamental, que es el reflejo vestíbulo ocular. ¿Ya? El reflejo vestíbulo oculomotor, da lo mismo. ¿Ya? Esto es clave. Entonces, hay una relación entre el movimiento de los ojos, ¿se fijan? Y el problema, digamos, y la función vestibular. Entonces, me empecé a dar cuenta, empecé a mirar a los pacientes los ojos, y me di cuenta de un detalle, que cuando yo mejoraba la función de los ojos, los movimientos de los ojos, las sacadas, porque en los pacientes con Parkinson, ¿qué ocurre?
¿Qué ocurre con las sacadas? Las sacadas empiezan a ser fraccionadas, empiezan las sacadas a alterarse. Entonces, eso generaba problemas. ¿Y en qué afectaba? Afecta en el giro. Por ejemplo, el giro en los pacientes, el giro como función, comienza con una sinergia que es la sinergia digamos, ojo-cabeza. Ahí comienza el giro. ¿Te fijas? Entonces, si tengo un problema en los ojos, se ve alterado el giro. ¿Te fijas? Entonces, en los pacientes con Parkinson era muy importante tratar de ver cómo se encuentran sus ojos. Y si uno empieza a trabajar los ojos del paciente con Parkinson, mejorando el reflejo vestíbulo ocular, por ejemplo, las diferentes sacadas, el seguimiento lento, mejoran muchísimo la funcionalidad de los pacientes con Parkinson. Qué buena pregunta esa, porque yo creo que trabajando los ojos de los pacientes con Parkinson se van a dar cuenta ustedes cómo mejora la funcionalidad del paciente con Parkinson. Y yo esto lo extiendo no solamente a los pacientes con Parkinson, sino que también los pacientes mayores. En los pacientes mayores también está lo que se llama el presbivértigo, es decir, empieza a perderse la función vestibular por un deterioro propio de los órganos vestibulares. ¿Me entiendes? Entonces también se ve afectado este sistema vestibular. Y los adultos mayores se ven tremendamente beneficiados trabajando el sistema vestibular. Pacientes, por ejemplo, también con esclerosis múltiple también se ve esto. ¿Ya? Trabajando el reflejo vestibular ocular, el sistema vestibular también se ve muy beneficiado a los pacientes con esclerosis múltiple. Yo no lo he hecho, pero sí lo he leído, incluso en los pacientes infantiles con parálisis cerebral. Muchas gracias, profe, y muchas gracias a los participantes que enviaron sus preguntas. Y si me permite, me gustaría hacerle una pregunta más. Esta sí sería la última. Ay, creo que se quedó pegado. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ah, ya. Perfecto. ¿Cómo ve usted como preparados a los kinesiólogos en neurorehabilitación chilenos en comparación a lo internacional en otros países? A ver, tengo que ser bien honesto. Yo creo que la kinesiología en Chile es buena. En realidad la formación en kinesiología en Chile es buena, es de buen nivel. Yo creo que, igual como docente, soy ambicioso, podría ser mejor todavía. Me encantaría que fuera mejor todavía. Y creo que puede ser mejor. Creo que puede ser mejor. Creo que va a ser mejor. Pero creo que en general la kinesiología chilena es buena. Sí, sí, yo creo que es buena. No sé si contesto la pregunta. Sí, muchas gracias. Oye, bueno, cerrando ya porque estamos en la hora, Jorge tiene que ir a... ¿Comiste, Jorge, o no? No, pero... Está muriendo de hambre, profesor. No, para nada, no sé con Miguel. Oye, quiero agradecerte tu tiempo, Jorge, por estar con nosotros, por cerrar el ciclo de conversatorio. La verdad que fue una conversación súper interesante. Ojalá pudiéramos seguir por mucho tiempo más conversando, pero ya vamos a tener nuevas instancias. También agradecer a Karina, excelente panelista. Karina, te pasaste, muchas gracias en la presentación del SEC. Y también agradecer a todos los participantes por habernos acompañado. Vuelvo a repetir, antes que se me olvide, por favor, llenar la encuesta, porque la encuesta también nos permite mejorar estas instancias. Como les decía, este es nuestro último conversatorio de este año, cerrando con el profesor Jorge Guía con broche de oro. Hemos conversado de distintos temas, de kinesiología intensiva, hemos conversado de rehabilitación musculoesquelética, de educación al paciente, así que el próximo año esperamos tener mucho más actividades, vamos a tener cursos también online en las distintas áreas, así que atentos también a lo que se viene el próximo año. Les deseo lo mejor, que se venga un año lleno de cosas positivas, terminemos este año de la mejor manera posible y con mucho optimismo para lo que se viene. Muchas gracias a todos, buenas noches, un abrazo grande a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, gracias Rafa. Gracias Jorge, gracias Karina, un abrazo grande a todos. Chao, gracias. Excelente. Gracias, profesor. Chao, chao. Chao, chao, un abrazo.